Bueno, mis hermanos, buenas tardes. Tengan todos, el Señor les bendiga. Una oportunidad más para seguir hablando de la palabra de Dios y de las enseñanzas que nos trae a través de estos estudios que hacemos todos los lunes. Y bueno, es una oportunidad también para seguir saludando a nuestros hermanos en Colombia, que para ellos también tenemos estas series de encuentros que estamos hablando en estos últimos días. Y bueno, saludo a nuestro pastor que no está con nosotros hoy, a sus hijos y a su hija, que él siempre los saluda. Y bueno, hemos venido hablando de los encuentros y queremos seguir hablando de ellos. Tengan la amabilidad de estar atentos a lo que hoy podemos hablar en este lugar. Sabe que desde estos últimos días hemos estado hablando de los encuentros, ¿no? Y como la semana pasada se dijo que hay encuentros que son de términos alegres o de términos felices, como el de la mujer de samaritana, y etcétera. También encuentros que fueron un poquito tristes o de un término que no fue el que siempre uno espera, como los términos de película, que todo termina feliz y contento y se amaron todos por siempre, como el encuentro con el joven rico, que no aceptó la invitación que el Señor le dio. Y también encuentros que fueron un poco turbulentos cuando el Señor lo encontró con los fariseos y quisieron apedrearle, ¿no? Hoy vamos a tener un encuentro con un fariseo y la mujer que tenía una conducta de vida, digamos, de la prostitución. Digamos que un encuentro doble puede ser, porque es el encuentro del fariseo y de esta mujer con el Señor, de que el fariseo que lo invitó a su casa a comer, a tener un banquete con él en su casa. Entonces, en este encuentro vamos a ver dos tipos de condiciones, dos tipos de respuestas, dos tipos de aceptación en cuanto a lo que el Señor fue en medio nuestro, dos formas de verlo, dos maneras de aceptarlo, y dos maneras de tener una condición delante de Él en cuanto a su pecaminosidad delante de Dios, ¿no? Por eso que en estas clases el confrontar a los que oyen a la palabra de lo que el Señor quiere que entendamos, del mensaje que Dios nos da a través del Evangelio, es la principal meta que tenemos aquí. Hacer entender al oyente el significado de por qué la enseñanza del Evangelio y para qué nosotros fuimos llamados a enseñar, y cuál es la forma nosotros también de verlo y de tener la convicción de lo que estamos enseñando, el entendimiento de lo que estamos enseñando. Este encuentro lo vamos a ver en el pasaje que está en Lucas 7:36. Lucas 7:36. Del 36 al 50. Si me ayudan con la lectura, como siempre lo hacemos todos los miércoles, sería fabuloso. Lucas 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con su cabello, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte, y
maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban justamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué tremenda escena. Es una escena maravillosa, conmovedora por la forma en que el Señor tiene este encuentro con esta mujer, ya como lo dice aquí. Pero el escenario es una de las cosas que si entramos en análisis de él, vemos cómo el Señor gesta todas las cosas de una manera tan maravillosa para que todos nosotros tengamos esa oportunidad y ese encuentro de tener una revelación de lo que es el Evangelio de Dios para nuestras vidas. Fíjese, cuando este fariseo, como dice el versículo 36, ¿verdad? Este fariseo rogó a Jesús que entrara a su casa para que comiese con él. Es como un acto de respeto hacia el Señor, como diciéndole, oye, maestro, ven a comer a mi casa. Es una delicadeza de respeto hacia una persona que es maestro, que es rabí, lo está tomando como un rabí y le está dando un cierto respeto. Pero ¿hasta dónde está este cierto respeto del fariseo? ¿Hasta dónde llega esa aceptación de rabí del fariseo? Porque según lo que uno pueda estudiar en cuanto a las costumbres de aquel entonces, los fariseos, como este señor que invitó al Señor a su casa, tenían una casa amplia, eran personas de buen estatus económico, tenían en sus casas hasta una plaza donde cuando ellos invitaban a una persona que fuese de la estatura del Señor en cuanto a sabiduría, ellos permitían que gente entrase a su casa para que escuchasen aquella sabiduría que el invitado tenía que expresar a los que pudiesen oír. Por eso fue que esta mujer pudo entrar tranquilamente o libremente o de fácil acceso a la casa del fariseo. Porque cualquiera diría, oye, ¿cómo puede ser que este dejó entrar a una mujer de esa naturaleza a su casa? No, resulta que era parte de la costumbre, que ellos al invitar a alguien a su casa, a un maestro, entonces ellos permitían que mucha gente entrase, sea cual fuese el rango social o el estatus social o la condición social de la persona. Solamente lo que querían era que cualquier persona escuchara lo que aquel rabí o aquel invitado pudiera darles en aquel lugar. Por eso que esta mujer entró a la casa del fariseo. Pero el fariseo, ¿con qué conducta, con qué pensamiento pudo haber permitido o invitado al Señor que entrase a su casa, mejor dicho, ¿no? Entonces el fariseo pudo muy bien permitir que el Señor entrara para ver si él tenía alguna palabra en que cacharle y decir, mira, ciertamente es simplemente uno más que vino y habló. O tal vez queriendo congraciarse por ser fariseo, pensando que podía tener un beneficio de hablar con el Señor, o simplemente que él aceptaba y no tenía ningún tipo de represalia con el Señor, porque sí habían fariseos que no tenían
nada en contra de él. De hecho, creo que en Lucas 13:31 dice que ellos no tenían, algunos no tenían nada en contra del Señor. Lucas 13:31 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matar. Entonces fíjate, esos fariseos estaban ayudando al Señor. Significa que sí habían fariseos que tenían una aceptación con él. Y tal vez ese era el motivo por el cual él lo invitó. Así también como pudo haber sido el de Juan 3, ¿cómo que se llama? Nicodemo, igual que Nicodemo. Nicodemo también tenía cierta aceptación con el mensaje de Cristo. Por algunos, o algunos no, puede haber sido la mayoría o alguna minoría, pero eran fuertes contendores del mensaje del Señor, estos fariseos. Pero este señor sí tenía algún interés en Cristo y sin embargo tendría también sus limitaciones en cuanto a su posición, y no así como esta mujer, que esta mujer sí reconocía su condición delante del Señor. Entonces esa es la confrontación que debemos no solo tener con los que nos oyen en cuanto a las enseñanzas que podemos darles, sino también nosotros mismos en cuanto a nuestra condición delante del Señor, y en las que estábamos antes y en las que aún pudiésemos estar ahora, y que deberíamos confrontarnos cuando estudiamos su palabra. Entonces, cuando esta mujer entra al escenario, dice que era una mujer de la ciudad pecadora, y al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, entró libremente a la casa del fariseo, trajo un vaso de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Fíjate cómo ella llegó a ese lugar de una manera humillada, reconociendo que en este Jesús, en este profeta o este mensajero, que seguramente ella lo reconoció como Mesías, sí había algo en el que ella podía confiar y que podía ser libre de la condición en la que ella estaba. Porque claramente se ve que si llegó llorando era porque tenía una condición en la cual ella no quería estar más. En cambio que el fariseo tenía una condición de vida en la cual no quería abandonar, porque tenía un privilegio social o religioso, etc. Pero quería conocer también las enseñanzas del Señor. Por esta mujer quería era una libertad de la condición de vida que ella tenía. En el 39 dice: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, o sea, pensando: esta, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, el Señor, en su omnisciencia, en el conocimiento pleno de lo que este hombre estaba pensando, le respondió. No hizo falta que él hablara en voz alta. Simplemente al pensarlo, el Señor dijo: no, que yo tomo a saber lo que iba a pensar. Lo que estaba esperando es que él lo pensara. ¿Entiendes? Entonces, cuando el Señor entendió que ya esto estaba en su corazón, entonces respondió, como dice aquí, respondiendo Jesús. Entonces, ¿cómo el Señor va a responder a algo que nadie había hablado? Entonces, él respondió lo que ese Señor estaba pensando. Entonces dice, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: oh, di, maestro, de inmediato. Di, maestro, como muy interesado de lo que él iba a decir, ¿no? Así como el joven rico: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? O sea, di, maestro, ¿qué enseñanza tienes para mí que tal vez ya yo sepa? O vi algo que tal vez es extraordinario que no haya escuchado antes. Y si no, bueno, tal vez ya lo sé. Entonces, el Señor le dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Entonces, me imagino que también pienso es como algo un poco sarcástico, porque se supone que se le perdonó más. La respuesta debió haber sido el que se le perdonó más. Pero cuando él dice pienso, es como
algo en que también quiere dejarlo como en el aire, qué va a decir él, y algo sarcástico como diciendo, bueno, ¿qué clase de sabiduría es esta que me está enseñando él a mí? Así como aquel hombre ciego de nacimiento que le dijo a los que le estaban interrogando, fariseos y sacerdotes, oye, y en la sinagoga, que les dijo que Dios no oye los pecadores. Entonces ellos le respondieron, tú siendo del todo pecado nos enseñas a nosotros. O sea, somos una élite del conocimiento de la palabra que, bueno, que no tienen por qué estar enseñándonos algo más de lo que ya sabemos, porque creo que lo sabemos todo. Entonces tal vez este fariseo tenía alguna condición de esa, pero sí tenía un deseo de conocer al maestro, porque por algo lo invitó a su casa. Entonces, y no teniendo yo con qué pagar, pero no a ambos, y entonces él le respondió de esa manera, ¿no? Entonces, en el 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con su cabello. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Entonces, esta explicación también la dio el pastor la semana pasada, ¿no? Y es verdad, ellos tenían una costumbre, sobre todo gente o personas de esta élite como la del fariseo, que tenían conocimiento, que tenían estatus. Ellos al visitante, al caminante, lo recibían con un trato de cortesía que era algo casi como una ley. Tenían que, al llegar, tomarlo de los hombros, besarlo, dándole un saludo de cortesía. Al invitarlos a su casa, les hacían pasar, le quitaban las sandalias, le limpiaban los pies por el hecho de que venía caminando por ese desierto cansado, y eso refrescaba el cuerpo del caminante por el calor que ella hacía. También el polvo que era fastidioso para sus pies y todo eso. Y también le ungían la cabeza con aceite o con algún perfume para que también se sintiera agradado, pues, y agradable en el sitio donde estaba llegando. Esas eran unas normas de cortesía que un fariseo del estatus del que tenía que invitó al Señor, debía haber recibido al maestro cuando entró a su casa, y no lo hizo. Sin embargo, esta mujer sí lo hizo. Pero todo esto, me imagino que el Señor lo estaba haciendo para abrir el compás del conocimiento que le quería dar a este fariseo. Y uno de los mejores ejemplos que le iba a dar a este fariseo para enseñarle qué es el reino de los cielos era la conducta de la mujer hacia el pecado, la conducta de la mujer hacia su Señor, que es Cristo, o hacia el mensajero de Dios, que en este caso era el Señor Jesús, y la conducta de él que en contraste a la de ella. Era una enseñanza pero perfecta, y por eso él, en su omnipotencia, pudo concretar este encuentro, un encuentro con el fariseo y un encuentro con la mujer. Porque me imagino yo que tal vez el de la mujer ya era un encuentro que ya estaba programado, y ya tenía el término que él quería, la salvación, porque ella era en busca de eso. En cambio el fariseo iba en busca de respuesta, y la mejor respuesta que le iba a dar era esa: la condición de la mujer, la actitud a su condición y la aceptación de lo que el Señor tenía para ella. Entonces, en el 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. No creo que sea por las normas de cortesía que ella tuvo, sino por el reconocimiento que ella tuvo de quién era el que estaba recibiendo, con quién era que se estaba encontrando, el arrepentimiento que tenía. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro Señor a otras personas, tienen que reconocer de quién estamos hablando, y tienen que entender cuál es la condición en la que están delante de ellos. Y aún nosotros debemos darle esa afirmación, porque entendemos de quién estamos hablando y qué condición teníamos y aún tenemos
delante de aquel de que estamos hablando, o del cual estamos hablando. Entonces, por eso que cuando ella le permite al Señor darle una clase, una cátedra o una enseñanza a este fariseo por su conducta, él le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Por qué poco ama? Porque se le perdona poco, porque peca menos que otro, porque reconoce que es menos pecador que otro. Pero cuando reconocemos que somos tan pecadores como cualquier otro, entendemos que nuestros pecados son tan grandes que comenzamos a amar más a nuestro Señor. Entonces no es que esta mujer, como era de la mala vida, era una mujer prostituta, etcétera, era más pecadora que el fariseo, que lo que hacía era leer la palabra, que lo que hacía era predicar. No, era más pecadora que él, no. Sino que ella reconoció cuán pecadora era delante de Dios. Y él no reconoció cuán pecador es delante del Señor. Y así nos puede pasar a nosotros. El reconocer cuán pecadores somos delante de Él, no en comparación con otros. Por eso que cuando Él le dice que sus pecados, sus muchos pecados les son perdonados, es también algo como un poco hasta sarcástico también, diciéndole a Él, mira, sí, tú dices que ella es muy pecadora, bueno, sus muchos pecados les son perdonados. Porque Él en sus pensamientos, que el Señor escuchó, leyó y entendió, dijo, si él supiera qué clase de mujer es esta. Entonces cuando él vio que estaba justificado que ella amara más porque ella era muy pecadora. Claro, para el fariseo era así, que ella era muy pecadora y por eso tal vez pudiera amar más si el Señor le hubiese dicho simplemente que ella ama más porque se le perdonaron más los pecados. Pero se le estaba confrontando a él porque él se pensaba tal vez que no era tan pecador como cualquier otra persona. Entonces dice, es orgullo, ¿verdad? El orgullo de tener una condición religiosa prominente en ese momento, ¿verdad? Entonces fíjese hasta dónde nuestro orgullo nos pudiera llevar. Entonces, que hay que mostrar también que ya ese orgullo en nosotros no está. Para que ya hay en nosotros una humildad. Para que el que está oyendo y aprendiendo de lo que le estemos enseñando entienda que también él debe poseer esa humildad, que se llama humillación en la Biblia. Y a ella le dijo en el 48, tus pecados te son perdonados. Creo que la semana pasada se habló de eso, tus pecados te son perdonados, que es paralítico. Sí, el paralítico, el poder del Señor de perdonar pecados. Recuerda que aquella vez decían que, oye, ¿quién es este? Que solo Dios es el único que puede perdonar pecados, porque obviamente el Señor es Dios, la persona de Cristo encarnado. Entonces, cuando Él se dirige a ella y le dice, tus pecados te son perdonados, los que estaban oyendo allí, me imagino que también había algunos fariseos que también tenían alguna cierta aceptación con Él, o escribas, o personas que conocían de la palabra, dijeron ellos en el 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, invitados de honor, ahí los que estaban en la mesa, comenzaron a decir entre sí. Entonces, fíjate, Lucas escribió esto, lo que ellos estaban pensando. Tal vez lo recopiló por ahí o el Señor mismo se lo hizo saber de alguna manera. O alguien se lo hizo saber porque el Señor eran de los que estaban allí presentes en ese momento cuando Lucas estaba recopilando la información. Entonces, pero ellos decían entre sí, ahí murmurando y calladitos, ¿quién es este que también perdona pecado? ¿Quién es este? O sea, como... No dijeron como en la vez pasada, ¿qué blasfemia es esta? Que solo Dios puede perdonar pecados. Pero se preguntaron, ¿quién es este que también perdona pecados? Sin embargo, él no entró en ninguna diatriba con ellos ahí, sino que inmediatamente dijo, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, ella fue perdonada y fue salvada. Ahora, ¿en qué condición quedaría el fariseo? Confrontado. Entonces, ¿qué confrontación podemos darle a las personas que nos puedan estar escuchando en cuanto a su condición delante del Señor? Porque vemos que aquí hay dos condiciones y dos personas con las que el Señor tiene un encuentro: el fariseo y la mujer que
reconocer que era un pecador, tan Sí. igual como la mujer. tal cual como la Solo con la confrontación. ¿Cuántas veces nosotros no tuvimos esa idea de que no teníamos ninguna necesidad del perdón de Dios? Yo no puedo contar las mías porque no las conté. No lleva más de Esa contabilidad, bueno, ya hace rato que lo hubiese perdido. Pero sí nos podemos encontrar en nuestras reuniones estas dos conductas. Y tenemos que estar preparados para aceptar el hecho de que sí hay personas en que tal vez haya el deseo de tener un conocimiento más de la palabra, pero dicen que solamente hace falta conocimiento y ya está. Como el joven rico, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, algo pequeño me falta y listo. Nosotros entendemos que la salvación es una gracia, es un regalo inmerecido que solo Dios a través de la persona de Cristo nos puede dar. Y ella lo entendió, porque ella fue con esa necesidad grande, una necesidad grande de ser cambiada, de ser transformada, de ser perdonada, de ser otra, de dejar esa condición que ella tenía, de conocer realmente a aquel que estaba mostrando el perdón de pecado, la salvación, la vida eterna, el no rechazar a las personas. Claro que el fariseo sí tenía algunas condiciones de esas, porque quería tal vez conocer algo más allá, y sin embargo, por algo el Señor lo confrontó con esta escena maravillosa, hermosa y conmovedora, pero que, fíjate, el relato termina ahí: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay personas Y al fariseo, no sé, por ¿no? ignorancia no pueden ver la cantidad de pecados que puedan tener Sí, actualmente. Y pueden pensar que yo no he pecado, yo no soy pecador. Pero resulta que nuestro conocimiento no nos ayuda a reconocer de cuánta cantidad de pecados tiene. entonces el mensaje nuestro es ese, que siempre debemos confrontar el hecho de cuán pecado hay en cada persona y de cuán necesaria es la salvación y la transformación de cada persona. Bueno, espero que este pequeño estudio y encuentro haya sido de edificación. Como ahí a veces hacemos hay discriminación de las personas por su condición, y para Dios no hay esa sección de personas. No hay excepción de Cuando personas. estamos en la parte que dice, oye, pero este no se ha dado cuenta si no profeta la condición de esta mujer. Y el Señor, como yo lo va a saber, Señor, el Señor lo sabe todo. Y lo que decía es que, ¿verdad? Él quería decir, mira, yo no soy como ustedes, no me discrimino. ¿Verdad? Todos somos iguales. Y es importante eso, porque en las reuniones pudiera ser que nos puedan llegar personas que tienen mucha piedad y actuar con la sabiduría del Señor Sí. en cuanto a Sí, tal vez el fariseo, lo que pasa es que el fariseo tal vez no había reconocido quién realmente era el Señor. Por eso es que él dijo eso: si este fuera profeta. O sea, había una cierta duda o una discriminación de lo que él era. ellos sí discriminaban, a las personas, así. Entonces, yo asumo que, como tú comentaste, cuando ellos llegan a esa reunión donde podían... Bueno, vamos a hacer la despedida de la enseñanza. Como ya hace un rato, espero que haya servido de mucha ayuda, que el Señor los bendiga y los use en las enseñanzas que Él da a través de su palabra, y bueno, y que sean prosperados en todas las cosas. Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.